¿Te imaginas si te contara que Irán, sí, el actual país de Irán, desempeña un papel esencial en la épica trama de las profecías y acontecimientos mundiales descritos en la Biblia? Pocas personas asocian al Irán actual con los eventos narrados en la Biblia, ya que la atención suele centrarse en Israel, Egipto y Babilonia. Pero, ¿y si te revelara que Irán, conocido antiguamente como Persia, no era meramente otro imperio, sino una nación designada específicamente en las profecías para moldear el destino del pueblo escogido por Dios? El relato bíblico sobre los orígenes de Irán es aún más intrigante de lo que muchos reconocen. Desde la descendencia de Noé hasta el imperio de Ciro el Grande, la trayectoria de los iraníes se entrelaza con algunos de los eventos más determinantes de la narrativa bíblica. La profecía bíblica coloca a Persia en el centro de eventos clave, como la restauración de Israel y la preservación de su pueblo. Además, una revelación impresionante es cómo Dios utilizó a Persia, un reino de monarcas paganos, para liberar a Israel, reconstruir su templo y cumplir profecías que se habían predicho siglos atrás. En este video entenderemos realmente cómo la Biblia detalla el origen del pueblo iraní, su ascenso al poder y su papel fundamental en la conformación tanto del Antiguo Testamento como de las visiones proféticas futuras. Acompáñanos. Lo que descubrirás podría transformar tu percepción de Irán, no solo como una nación del panorama global actual, sino como una pieza clave en el gran esquema divino para la humanidad. Para comprender las raíces bíblicas de Irán, necesitamos remontarnos a la narrativa de Noé y sus descendientes. Tras el diluvio, los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, dieron origen a todas las naciones del mundo. De acuerdo con el registro de las naciones, en Génesis 10, uno de los descendientes de Jafet fue Madai, antepasado de los medos. Los medos, al aliarse con los persas, establecieron las bases del imperio medo-persa, considerado uno de los más formidables en la historia mundial. Los medos, descendientes de Madai, ocuparon lo que ahora conocemos como Irán. Por su parte, los persas surgieron de la misma región geográfica, y aunque tardaron más en ganar prominencia, ambos pueblos compartían un linaje iraní común. De acuerdo con las escrituras, los antepasados de los iraníes provienen de Jafet, hijo de Noé, a través de Madai, estableciendo su presencia en la narrativa bíblica desde los comienzos postdiluvianos. Esta relación coloca a los iraníes entre las genealogías más antiguas mencionadas en la Biblia y resalta su papel crucial en la historia del pueblo de Dios. Avanzando varios siglos, nos encontramos con Persia, un imperio que desempeñaría un papel determinante en los relatos bíblicos. Bajo el liderazgo de Ciro el Grande, los medos y persas se unieron para formar el Imperio Aqueménida, también conocido como el primer imperio persa. En su apogeo, este imperio se extendía desde la cuenca del río Indo hasta el norte de África, abarcando muchas de las áreas clave mencionadas en la Biblia, como Israel, Babilonia y Egipto. Sin embargo, la importancia de Persia trasciende su poder militar y territorial. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la relevancia de Persia se manifiesta en cómo Dios la utilizó para cumplir sus promesas a los israelitas.
El imperio babilónico, bajo el mando del rey Nabucodonosor, había conquistado Jerusalén en el 586 a.C., destruyendo el templo y exiliando al pueblo judío. Los israelitas permanecieron cautivos en Babilonia durante 70 años, conforme a las profecías de Jeremías. Todo cambió con la llegada de Ciro el Grande, rey persa que tomó Babilonia en el 539 AC. El libro de Esdras comienza con un decreto de Ciro que autoriza a los israelitas a regresar a su tierra y reconstruir el templo de Jerusalén. Este hito histórico está documentado en Esdras 1:1-4, donde Ciro proclama: Jehová, el Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Ciro, un monarca persa, había sido identificado más de 100 años antes por el profeta Isaías como el elegido para ejecutar el designio divino de restauración para Israel. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En uno de los episodios más notables de la historia bíblica, Persia, un reino ajeno al pacto de Dios, se erigió como el medio por el cual Dios redimiría a su pueblo. Este evento representó un cambio radical para Israel y subrayó la importancia estratégica de Persia en el esquema celestial. La figura de Ciro el Grande destaca especialmente en la tradición bíblica. Isaías 44:28 lo menciona expresamente por su nombre, más de un siglo y medio antes de su nacimiento, designándolo como mi pastor, encargado de cumplir mis propósitos. En Isaías 45:1 se le otorga incluso el título de ungido, normalmente reservado para los monarcas de Israel. ¿Cómo podría un soberano pagano y extranjero recibir un título tan elevado como ungido? La clave reside en la omnipotencia de Dios y su facultad para emplear a cualquier individuo, incluso a los que no forman parte de su pueblo elegido, para realizar sus designios. La orden de Ciro, que facilitó el regreso de los judíos y la reconstrucción del templo, trascendió lo meramente político para convertirse en la materialización de una profecía. El profeta Jeremías había predicho que el exilio en Babilonia duraría 70 años, según se documenta en Jeremías 25, 11, 12 y 29, 10. La elección de Ciro marcó la conclusión de ese ciclo. La reconstrucción del templo bajo el liderazgo de Zorobabel, auspiciada por Ciro, fue un paso fundamental en la reconstitución de Israel. Persia fue utilizada por Dios no solo para vencer a Babilonia, opresor de Israel, sino también para propiciar la rehabilitación de Israel como nación. Este acto sirvió de recordatorio a Israel y al mundo de que los planes divinos superan cualquier imperio terrenal y que Dios puede emplear a las figuras más inesperadas para alcanzar sus metas. La influencia de Persia en la narrativa bíblica se extiende más allá de Ciro y la reconstrucción del templo, como lo demuestra el libro de Esther, que relata otro caso en el que Persia fue instrumento de Dios para salvaguardar a su pueblo. Durante el reinado de Jerjes I,
también conocido como Asuero en los textos bíblicos, se urdió una conspiración por Hamán, un alto funcionario de la corte persa, para aniquilar a los judíos residentes en el imperio. Movido por su profunda aversión hacia los judíos, Amán consiguió que el rey emitiera un edicto que permitiría su exterminio. No obstante, por la providencia divina, una joven judía llamada Esther ascendió al trono de Persia como reina. Inspirada por su tío Mardoqueo, Esther tomó la audaz y arriesgada decisión de presentarse ante el rey, revelar su herencia judía y abogar por la supervivencia de su pueblo. En Esther 4:14 se citan las emblemáticas palabras de Mardoqueo a Esther: ¿quién sabe si para un tiempo como este llegaste a la realeza? La acción de Esther condujo a un giro dramático de los acontecimientos. Al descubrir las maquinaciones de Hamán, el rey Jerjes ordenó su ejecución y promulgó un nuevo edicto que permitía a los judíos defenderse de sus agresores. Este relato, documentado en el libro de Esther, se conmemora cada año en el Festival Judío de Purim, recordando cómo Dios utilizó a Persia y en particular a la reina Esther para preservar al pueblo judío. La narrativa de Esther es un testimonio de la providencia y protección divina. Una vez más, Persia, aunque un imperio ajeno, se erigió como un vehículo a través del cual el pueblo de Dios fue salvaguardado. La intervención divina es palpable a lo largo de este episodio, empleando al imperio persa como el escenario para este rescate milagroso de los judíos. Esto subraya aún más cómo Persia, pese a no formar parte del pueblo pactado de Israel, continuó desempeñando un rol esencial en la unfolding del plan divino. Persia no fue simplemente un espectador, sino un actor clave en asegurar la continuidad de Israel, la nación encargada de engendrar al Mesías. La Biblia no solo aborda la función histórica de Persia, sino que también coloca a este imperio en el núcleo de las visiones proféticas que delinean el futuro de los reinos mundiales y el designio final de Dios para la humanidad. Un claro ejemplo de ello se observa en el libro de Daniel, que narra las experiencias de Daniel, un profeta judío que vivió durante el exilio en Babilonia y que desempeñó funciones en las cortes de los imperios babilónico y persa. Dentro del libro de Daniel se describen varias visiones que anticipan el ascenso y la trayectoria de varios imperios, incluido Persia. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor de Babilonia tiene un sueño sobre una estatua monumental compuesta por distintos materiales, cada uno simbolizando un imperio mundial. La cabeza de oro y los brazos de plata de esta estatua representan el imperio medo-persa, destinado a suceder a Babilonia como la potencia predominante de la época. Posteriormente, en Daniel 7, Daniel mismo experimenta una visión de 4 bestias, cada una representando a un imperio sucesivo. La segunda bestia, un oso alzado de un lado, simboliza al imperio medo-persa y refleja su característica dual, representando la unión de medos y persas. Este imperio, particularmente expandido bajo el mandato de Ciro, cambiaría radicalmente el curso de la historia. Otra visión relevante sobre Persia se narra en Daniel 8, donde Daniel visualiza un carnero con 2 cuernos, uno que representa a los medos y el otro a los persianos, avanzando en todas direcciones y conquistando vastos territorios. Sin embargo, esta visión también incluye un macho cabrío con un cuerno prominente que simboliza a Grecia y a su rey, Alejandro Magno, quien eventualmente derrotaría al imperio persa. Estas visiones sitúan a Persia en el centro del cronograma profético de Dios, demostrando que el ascenso y declive de este imperio no fueron meros accidentes históricos, sino elementos integrados en el plan divino. Aunque el dominio de Persia fue predicho para dar paso al auge de Grecia,
Fue bajo el reinado persa cuando el pueblo de Dios experimentó momentos de transición y restauración, cumpliendo las profecías de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Aunque el imperio persa cayó ante Alejandro Magno en el siglo IV a.C., su legado persistió durante el período del Nuevo Testamento. En la era de Jesús, el imperio persa había sido reemplazado por los imperios griego y posteriormente romano. A pesar de la caída del imperio persiano, su legado cultural, de gobernanza y administrativo, ha tenido un impacto perdurable en el mundo antiguo. Una de las conexiones más enigmáticas entre Persia y el Nuevo Testamento es la historia de los magos que visitaron al niño Jesús, descrita en Mateo 2. Es ampliamente aceptado entre los académicos que estos magos probablemente provenían de Persia y podrían haber sido sacerdotes zoroastrianos, herederos de una milenaria tradición religiosa que incluía la práctica de la astrología y la interpretación de presagios. El peregrinaje de los magos para rendir homenaje al nuevo rey de los judíos resalta la influencia perdurable de Persia en la narrativa bíblica. Incluso tras el ocaso de su imperio, las enseñanzas de sabiduría persa siguieron ejerciendo influencia en el Medio Oriente, destacándose los sabios persas que identificaron el significado de la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús. Además, el legado de tolerancia hacia diversas culturas y religiones de Persia sentó las bases para la expansión del judaísmo y, eventualmente, el cristianismo a través del Imperio Romano. El enfoque persa, conocido por permitir a sus súbditos conservar sus propias prácticas religiosas, influyó en futuros imperios, incluido el romano. Esta política de libertad religiosa facilitó el florecimiento de comunidades judías en la región y estableció las condiciones para la expansión del cristianismo. Al concluir esta exploración sobre el rol de Persia en la historia bíblica, es crucial considerar el papel futuro de Irán, como se vislumbra en las profecías bíblicas. Teólogos y eruditos postulan que Irán, antiguamente conocido como Persia en los textos proféticos, desempeñará un papel central en los eventos escatológicos. Ezequiel 38-39, por ejemplo, describe una coalición de naciones que se levantará contra Israel en los tiempos finales, incluyendo a Persia junto con Gog de Magog y otros aliados en lo que se conoce como la Guerra de Gog y Magog. Esta profecía, que se interpreta como aún no cumplida, dibuja una confrontación definitiva entre las fuerzas del mal y el pueblo de Dios, con Israel como escenario central. La incertidumbre sobre la naturaleza exacta y el momento de esta guerra es objeto de debate continuo, pero la inclusión de Persia, hoy Irán, indica que su influencia en la región podría tener consecuencias espirituales significativas en el futuro. Además, las profecías de Daniel, que trazan el ascenso y declive de los imperios, incluido Persia, enfatizan la soberanía divina sobre las naciones a lo largo de la historia. El rol de Persia en la profecía bíblica ilustra claramente que ningún imperio, por poderoso que sea, escapa al dominio de Dios. Él eleva naciones y las derriba conforme a su plan divino. Al observar los eventos actuales en el Medio Oriente, incluidas las tensiones entre Irán e Israel, es crucial recordar que estos sucesos son parte de una narrativa mucho más amplia, una que empezó en las páginas de la Biblia y que culminará en la realización de las promesas divinas. La historia de Persia, conocida hoy como Irán en las Escrituras, resalta de manera notable cómo Dios puede emplear a las naciones más improbables para alcanzar sus propósitos divinos. Desde los descendientes de Jafet a Madai y desde la era de Ciro el Grande, Persia ha sido clave en la historia bíblica. Desde la restauración de Israel hasta la protección del pueblo judío narrada en el libro de Esther. Sin embargo,
La relevancia de Persia trasciende su papel histórico. Las profecías de Daniel, Isaías y Ezequiel nos recuerdan que Persia fue parte de un diseño mucho más amplio de Dios, relevante no solo para las naciones del pasado, sino también para el futuro. El papel de Irán en la profecía bíblica indica su participación continua en los eventos que conducen a los últimos días. Al analizar la situación global actual, especialmente las tensiones que involucran a Irán e Israel, es fundamental abordar estos eventos desde una perspectiva bíblica. La soberanía de Dios sobre las naciones implica que cada reino, imperio y líder forman parte de su diseño. La trayectoria de Persia es un testimonio de cómo Dios puede utilizar incluso a las potencias extranjeras para cumplir sus promesas y ejecutar su plan definitivo de salvación. Persia, ahora Irán, mantiene una influencia significativa en el ámbito global, y su vínculo con las Escrituras nos recuerda que la historia es más que la ascensión y caída de los imperios. La historia es, en esencia, el despliegue del plan de Dios para la redención de su pueblo y del mundo entero. La educación y la erudición en Persia también tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de los estudios bíblicos. La tradición de la biblioteca en el antiguo Persia, por ejemplo, preservó textos que más tarde influirían en las interpretaciones bíblicas. Estos centros de aprendizaje acumularon conocimientos que abarcaban desde la teología hasta la astronomía, aspectos que eventualmente se filtraron en los estudios judíos y cristianos. La ingeniería y las técnicas de construcción persas también se reflejan en las descripciones bíblicas de ciudades y templos. El uso de jardines colgantes, como los de Babilonia, que algunos historiadores atribuyen a la influencia persa, es emblemático de la magnificencia y el diseño que los constructores persas aportaron a las estructuras antiguas, muchas de las cuales se mencionan en los textos sagrados. En cuanto a la política de repatriación de los persas, que permitió a los judíos volver a Jerusalén y reconstruir el templo, este acto no solo se ve como una medida administrativa, sino también como un cumplimiento de las profecías bíblicas. Este enfoque generoso también facilitó un intercambio cultural y religioso que enriqueció el judaísmo del Segundo Templo, introduciendo influencias que se reflejan en las prácticas y en el pensamiento teológico posteriores. El respeto persa por los diferentes grupos étnicos y culturales bajo su dominio también se refleja en la pluralidad de imágenes y nombres de Dios en la Biblia. Esta inclusividad es similar a la política persa de gobernanza que promovió la paz y la estabilidad al reconocer la diversidad dentro de su imperio. Además, la figura de Ciro el Grande como ungido en el libro de Isaías subraya una visión teológica que reconoce la soberanía de Dios incluso sobre los reyes no judíos. Este concepto de un rey gentil como parte del plan divino ofreció una nueva perspectiva sobre la relación entre Dios y las naciones del mundo. La legislación persa y su énfasis en la justicia también pueden haber influido en las ideas bíblicas sobre la ley y el orden. La reputación de los reyes persas como legisladores justos y eficientes se refleja en la forma en que la Biblia a menudo posiciona a sus líderes ideales. El papel de los persas en la protección de las minorías religiosas, incluidos los judíos, mostró una práctica de tolerancia que resonaría con los principios bíblicos de justicia y misericordia. Esta política de protección puede verse como precursora de los llamados bíblicos a la justicia social y la equidad. La continua referencia a Persia en las profecías bíblicas sugiere que la historia de este imperio es vista no solo como histórica, sino también como espiritualmente significativa.
Los escritos proféticos que mencionan a Persia ofrecen una visión más profunda de cómo los eventos históricos se entrelazan con el propósito divino, enseñando lecciones sobre el poder y la providencia de Dios en los asuntos humanos. En un día aparentemente común, la ciudad de la Meca se convirtió en el epicentro de un evento sin precedentes. Mientras los fieles realizaban sus oraciones, un fenómeno inexplicable comenzó a desarrollarse alrededor de la Kaaba. Este suceso no solo captó la atención de quienes estaban presentes, sino que también atrajo las miradas del mundo entero. ¿Era esto una simple anomalía natural o había algo más profundo y significativo detrás de ello? La inquietud crecía a medida que las imágenes del incidente se diseminaban a través de los medios de comunicación. Expertos de diversas áreas intentaban analizar el fenómeno, pero ninguna explicación parecía abarcar completamente la magnitud de lo ocurrido. Entre los creyentes y los escépticos, el debate sobre el significado espiritual y científico de estos eventos se intensificaba, provocando una ola de especulaciones y teorías. Desde una perspectiva religiosa, muchos vieron estos eventos como un posible mensaje divino, una señal para la humanidad. Este punto de vista se sustenta en numerosos textos sagrados que describen señales y maravillas en los cielos como precursores de momentos significativos. En el libro de Joel 2:30-31 se menciona que mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del día grande y terrible del Señor. La comunidad científica, por otro lado, buscaba explicaciones más terrenales, sugiriendo que podría tratarse de fenómenos naturales raros, pero posibles. Sin embargo, la falta de un consenso claro solo añadía más misterio al asunto. Mientras tanto, la atención mundial estaba fijada en la Meca, esperando respuestas que quizás nunca llegarían. La Kaaba, situada en el centro de la Masjid al-Haram en la Meca, no es solo una estructura, es el corazón espiritual del mundo islámico. Este cubo negro ha sido el foco de la peregrinación islámica, el Hajj, una de las 5 columnas del Islam, que todo musulmán debe intentar realizar al menos una vez en su vida. Este lugar no solo representa un punto físico hacia el cual los musulmanes de todo el mundo se dirigen al orar, sino que también es un símbolo potente de unidad y fe. Cada piedra de la Kaaba tiene una historia, cada esquina un legado, tejidos a lo largo de milenios. Según la tradición islámica, la Kaaba fue originalmente construida por Adán, reconstruida por Abraham e Ismael y finalmente purificada de ídolos por el profeta Muhammad, consolidando su importancia en el Islam. Este acto de purificación es visto no solo como un retorno a la monoteísta adoración de Abraham, sino también como un renacimiento espiritual para la comunidad. El impacto de la Kaaba en la vida espiritual de los musulmanes es profundo. En el Corán se describe cómo Abraham fue instruido por Dios para construir este santuario. En Surah 22, Ayah 26-27, Dios dice a Abraham: «Y cuando preparamos para Abraham el lugar de la casa, diciendo, no asocies nada conmigo y purifica mi casa para los que dan la vuelta alrededor, los que se mantienen en pie y los que se inclinan y prosternan». La devoción que los musulmanes sienten por la Kaaba es palpable durante el Hajj, donde millones se congregan en una demostración de fe y unidad. Esta peregrinación no solo refuerza la identidad islámica, sino que también cumple con un profundo deseo espiritual de conexión con lo divino, siguiendo los pasos de millones antes que ellos. El reciente azote de tormentas y plagas en la región de la Meca ha llevado a muchos a preguntarse si estos son signos de la ira o la comunicación divina. La historia está llena de relatos donde desastres naturales actúan como mensajeros de mensajes divinos. En el contexto islámico, sin embargo, la interpretación de tales eventos
puede variar significativamente. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo, quiero más. Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Algunos ven estas calamidades como pruebas de fe, momentos en que los creyentes deben reafirmar su devoción y su resiliencia. Este concepto está arraigado en el Corán, donde se menciona que las pruebas son parte de la vida y la fe musulmana. En Surah 2, Ayah 155-157 se expresa: y ciertamente os probaremos con algo de miedo y hambre y pérdida de bienes, almas y frutos. Pero da buenas nuevas a los pacientes, quienes cuando les sucede una desgracia dicen, ciertamente pertenecemos a Alá y a Él hemos de volver. Otros, sin embargo, interpretan estos eventos como advertencias, recordatorios para volver a un camino de rectitud y devoción. Esta perspectiva se refleja en la manera en que las comunidades afectadas se unen en búsqueda de respuestas y consuelo en su fe, reforzando lazos comunitarios y espirituales en tiempos de crisis. Las tragedias también invitan a una reflexión más profunda sobre la relación entre el ser humano y el mundo natural. En un mundo donde la intervención humana a menudo lleva a consecuencias ambientales no intencionadas, estos eventos pueden ser vistos como un llamado a la responsabilidad y al respeto por el equilibrio natural que sustenta la vida en la tierra. Los recientes acontecimientos en la Meca evocan las narrativas de las plagas del Éxodo, donde se describen 10 calamidades enviadas por Dios como castigo y como medio para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Estas historias profundamente arraigadas, tanto en la tradición judía como en la cristiana, resuenan con el tema de la redención y la justicia divina. En el libro de Éxodo, las plagas son una demostración directa del poder de Dios y su voluntad de intervenir de manera extraordinaria en favor de su pueblo. Por ejemplo, la plaga de langostas se describe en Éxodo 10, 12, 15, donde se dice que extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová hizo soplar un viento del este sobre la tierra todo aquel día y toda aquella noche. A la mañana siguiente, el viento del este trajo las langostas. Cubrieron la superficie de toda la tierra, de modo que la tierra quedó oscurecida, y comieron toda la planta de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, y no quedó cosa verde en los árboles ni en las plantas del campo, en toda la tierra de Egipto. Estos relatos bíblicos no solo sirven para ilustrar la omnipotencia divina, sino también para enseñar sobre la obediencia y la fe. En el contexto actual, las comparaciones con las plagas del Éxodo invitan a una reflexión sobre nuestra propia vulnerabilidad y la necesidad de buscar una relación más armoniosa y respetuosa con nuestro entorno y con lo divino. Estos fenómenos, interpretados a través de diversas lentes culturales y religiosas, continúan siendo una fuente de maravilla, miedo e inspiración. Mientras algunos los ven como castigos, otros los interpretan como llamados a la acción o recordatorios de la omnipresencia y el cuidado divino, lo que refleja la diversidad de interpretaciones y creencias en nuestro mundo globalizado. La interpretación de eventos catastróficos como señales divinas es un tema que atraviesa muchas culturas y religiones. En el Islam, el cristianismo y el judaísmo existen textos que algunos creyentes interpretan como profecías sobre eventos futuros, incluyendo desastres naturales y sociales como indicativos del fin de los tiempos o momentos de gran transformación espiritual.
En el cristianismo, por ejemplo, el libro de Apocalipsis está lleno de visiones proféticas que describen el final de los tiempos, acompañado por eventos catastróficos y la última batalla entre el bien y el mal. Apocalipsis 16:18 dice: «Y hubo relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo había sido desde que los hombres están sobre la tierra, tan grande terremoto, tan fuerte». Estas descripciones apocalípticas no solo están destinadas a alertar a los fieles, sino también a ofrecer esperanza en la promesa de renovación y redención. La fe en un poder superior que guía y controla el destino de la humanidad proporciona consuelo y fortaleza a muchos, especialmente en tiempos de incertidumbre y miedo. La reacción ante estos eventos también puede ser un reflejo de las preocupaciones contemporáneas sobre el medio ambiente y la sostenibilidad. En tiempos de cambio climático y desastres ecológicos, las interpretaciones modernas de antiguas profecías se entrelazan con preocupaciones ambientales, resaltando la conexión entre las acciones humanas, la responsabilidad ética y el futuro del planeta. Este diálogo entre antiguas profecías y problemas modernos enriquece nuestra comprensión de las Escrituras y de nosotros mismos. Nos desafía a mirar más allá de la superficie de los textos sagrados para extraer lecciones que sean relevantes para nuestros tiempos, promoviendo una reflexión profunda sobre cómo vivimos y cómo podríamos mejorar nuestra relación con el mundo y entre nosotros. La Kaaba no solo es un símbolo de devoción para los musulmanes, sino también un monumento de profunda significancia histórica y religiosa. Se dice que su origen se remonta a Adán, y su reconstrucción por Abraham e Ismael marca un momento clave en el desarrollo del monoteísmo. Este legado es venerado en cada uno de los rituales que se llevan a cabo en su entorno, conectando a los fieles con sus raíces espirituales más profundas. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. A lo largo de los siglos, la Kaaba ha sido testigo de innumerables eventos históricos, desde invasiones hasta renovaciones, cada una añadiendo una capa a su rica historia. En el año 930, por ejemplo, fue severamente dañada por las fuerzas de los Karmatians, quienes incluso se llevaron la Piedra Negra por más de 2 décadas. Este evento es recordado como un periodo oscuro en la historia de la Meca, resaltando la centralidad de la Kaaba en la identidad islámica. Reflejada en los versículos del Corán y en los hadices, la Kaaba es más que una estructura física, es un símbolo viviente de la fe. Surah 5:97 proclama: Dios ha hecho la Kaaba, la casa sagrada, un soporte para la gente. Este versículo subraya su función como un punto de estabilidad y continuidad para los creyentes, un recordatorio de su conexión inquebrantable con lo divino. La preservación y el respeto por la Kaaba son considerados actos de piedad, y su impacto en la comunidad musulmana global es palpable durante el Hajj.
Este peregrinaje no solo reafirma la fe individual, sino que también fortalece los lazos de la Umma, comunidad musulmana, reuniendo a personas de todos los rincones del mundo en una expresión de unidad y solidaridad espiritual. La piedra negra, incrustada en una esquina de la Kaaba, posee un significado espiritual y místico que va más allá de su apariencia física. Según las tradiciones islámicas, se cree que esta piedra fue entregada a Abraham por el ángel Gabriel como un signo del pacto con Dios. Su color oscuro, que según las narrativas se ha vuelto así por los pecados de la humanidad, es un recordatorio constante de la purificación y el perdón. Al tocar la piedra negra durante el Hajj, los peregrinos simbolizan su entrada en un estado de limpieza y su renovación espiritual. Este acto representa la esperanza de que sus pecados serán perdonados, como se refleja en la promesa divina de misericordia y redención. Este ritual destaca la importancia de la intención y la sinceridad en las prácticas religiosas, fundamentos del camino espiritual en el Islam. Además, la piedra negra sirve como un punto de conexión física y espiritual para millones de musulmanes. En la Surá 2:158 se menciona que las colinas de Safa y Marwa son símbolos de Dios, y quien haga la peregrinación a la casa o realice la Umra, no hay culpa en que circunvale entre ellas. Este versículo resalta la importancia de los rituales que rodean la Kaaba, incluyendo el respeto hacia la piedra negra como parte integral de la fe musulmana. La veneración de la piedra negra no es solo un acto de devoción religiosa, sino también un vínculo que une a los creyentes a través de generaciones y geografías, consolidando un sentido de hermandad y continuidad dentro de la comunidad musulmana mundial. La Kaaba es reconocida no solo como el punto hacia el cual se dirigen todas las oraciones musulmanas, sino también como el epicentro físico y espiritual de la fe islámica. Este cubo negro, situado en el corazón de la Meca, no es solo un destino de peregrinación, es el eje alrededor del cual gira la vida religiosa de millones de musulmanes en todo el mundo. En la práctica diaria del Islam, la orientación hacia la Kaaba durante la oración, Salat, refuerza la unidad y la coherencia de la Umma. Este acto simboliza una dirección común en la adoración, pero también en los valores y aspiraciones de la vida de un musulmán. Como está escrito en Sura 2:149-150, de donde quiera que salgas, vuelve tu rostro hacia la Masjid al-Haram, y donde quiera que estés, vuelve tu rostro hacia allá. Este enfoque central en la Kaaba facilita una conexión constante y renovada con la esencia de la fe, recordando a los creyentes la importancia de la humildad, la devoción y la comunidad. La presencia continua de la Kaaba en la vida diaria de un musulmán no solo orienta sus oraciones, sino que también guía su comportamiento ético y sus decisiones morales, reforzando el concepto de que la vida terrenal es un reflejo de los valores celestiales. El papel de la Kaaba como epicentro de la fe también es evidente durante el Hajj, donde la intensidad de la devoción alcanza su punto máximo. Los rituales realizados en este lugar sagrado, como el Tawaf, donde los peregrinos circunvalan la Kaaba 7 veces, son expresiones profundas de la búsqueda espiritual y la entrega a un propósito más grande que uno mismo. El Hajj, la peregrinación a la Meca, es una de las prácticas más emblemáticas y significativas del Islam. Requerido al menos una vez en la vida para todo musulmán que pueda física y financieramente realizarlo, este viaje representa la culminación de la fe y la devoción individual. No solo es un mandato religioso, sino también una oportunidad para la purificación espiritual y el renacimiento personal. Durante el Hajj, los rituales realizados tienen profundas implicaciones simbólicas y espirituales. Desde el Ihram, el estado de pureza ritual en el cual los peregrinos se abstienen de ciertos actos mundanos,
hasta el Rami al-Jamarat, el acto de lanzar piedras en simbolismo de rechazar a Satanás. Cada paso del Hajj está imbuido de significado y enseñanza. El Hajj también actúa como un gran ecualizador social. Los peregrinos visten ropas simples, eliminando distinciones de riqueza, clase y nacionalidad, lo que refuerza la enseñanza islámica de la igualdad ante Dios. Surah 49:13 declara: «Oh humanidad, os hemos creado de un varón y una hembra, y os hemos hecho pueblos y tribus para que os conozcáis entre vosotros. Cierto que el más noble de vosotros, ante Alá, es el más piadoso». Este evento no solo fortalece la fe individual, sino que también consolida la unidad global de la comunidad musulmana, proporcionando una experiencia compartida que es tanto humilde como elevadora. La peregrinación asegura que, sin importar dónde se encuentren, los musulmanes tienen un hogar espiritual y un vínculo común en la Kaaba. Los eventos recientes en la Meca han resonado profundamente dentro de la comunidad musulmana mundial. Las imágenes de la Kaaba, rodeada por fenómenos naturales excepcionales, han evocado una mezcla de asombro, miedo y reflexión espiritual. Para muchos, estos eventos han reafirmado la necesidad de introspección y renovación espiritual, mientras que para otros han suscitado preguntas sobre la interpretación de signos divinos en tiempos modernos. La comunidad musulmana ha respondido con una variedad de iniciativas, desde cadenas de oración hasta conferencias y seminarios que buscan explorar el significado de estos sucesos. Estas actividades no solo ofrecen consuelo y guía, sino que también fomentan un diálogo más amplio sobre cómo los musulmanes pueden y deben responder a los desafíos y oportunidades que estos eventos representan. Este fenómeno también ha impulsado un mayor interés en la enseñanza y aprendizaje sobre la Kaaba y su papel en el Islam, tanto dentro de la comunidad musulmana como en el público en general. La curiosidad y el deseo de entender mejor los aspectos espirituales y históricos de la Meca se han intensificado, llevando a un resurgimiento en el estudio de las escrituras y la historia islámica. La reacción a estos eventos ha destacado la resiliencia y la adaptabilidad de la comunidad musulmana. Frente a la adversidad y la incertidumbre, los musulmanes de todo el mundo han encontrado maneras de fortalecer su fe, apoyarse mutuamente y reafirmar su compromiso con los principios de paz, piedad y perseverancia que son fundamentales para el Islam. El impacto de los eventos en la Meca ha trascendido fronteras, provocando un amplio espectro de respuestas y reflexiones en todo el mundo. Líderes religiosos, académicos y laicos de diferentes creencias han participado en un diálogo global sobre el significado y las implicaciones de estos fenómenos. Este intercambio ha fomentado un entendimiento más profundo y respeto mutuo entre diversas comunidades religiosas y culturales. Organizaciones interreligiosas han organizado paneles y simposios para explorar temas comunes de profecía, señales divinas y respuestas éticas a los desafíos globales. Estas discusiones han resaltado versículos como Mateo 24:7, que predice que nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares, conectando antiguas profecías con problemas contemporáneos. El interés mediático también ha jugado un papel crucial en la difusión de información y en la modelación de la percepción pública sobre estos eventos. Los medios de comunicación han tenido la responsabilidad de informar con precisión, evitando sensacionalismo, mientras educan a su audiencia sobre la complejidad de los temas tratados. Esta globalización del diálogo ha llevado a muchas personas a reconsiderar sus propias creencias y valores, estimulando un examen personal y comunitario que es vital en un mundo interconectado.
La diversidad de perspectivas ha enriquecido la conversación, ofreciendo múltiples ángulos desde los cuales entender y apreciar estos fenómenos. Dentro del cristianismo, la idea del juicio final y el retorno de Cristo ha sido un tema de considerable teología y especulación. Estos eventos en la Meca han sido vistos por algunos como un presagio de estos eventos escatológicos. En la teología cristiana, pasajes como 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, que hablan del retorno de Cristo, quien descenderá del cielo con aclamación, son cruciales para entender esta expectativa. El análisis de estos textos en relación con los acontecimientos actuales ha llevado a muchos a reflexionar sobre su propia espiritualidad y la promesa de renovación y salvación. La interpretación de estos signos divinos varía ampliamente, pero muchos coinciden en que son un llamado a la vigilancia y la preparación espiritual. La teología del juicio final no solo contempla el fin de los tiempos, sino también la idea de un nuevo comienzo, donde la justicia, la paz y la fidelidad prevalecerán. Este dualismo entre el final y el comienzo es central en muchas tradiciones escatológicas y ofrece un marco para discutir la moralidad, la justicia y la redención. Así, estos eventos han servido como un catalizador para que individuos y comunidades reexaminen sus vidas y compromisos, animándolos a vivir de manera más consciente y conforme a sus valores más profundos, en anticipación de lo que creen será el cumplimiento final de las profecías divinas. La esperanza del segundo advenimiento de Jesucristo es un pilar de la fe cristiana, imbuida de un profundo sentido de anticipación y preparación. Este evento no se ve solo como el fin de una era, sino como la culminación de un plan divino para la humanidad. En Marcos 13:26, Jesús describe su regreso diciendo: «Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria». La preparación para este evento es tanto personal como comunitaria. Se anima a los creyentes a vivir vidas de rectitud, dedicación y servicio, reflejando los principios enseñados por Cristo. Esta anticipación también es un llamado a la acción social y ambiental, ya que muchos interpretan los mandatos bíblicos como instrucciones para cuidar de los necesitados y del mundo que Dios ha creado. La reacción a los fenómenos en la Meca ha reforzado esta visión, con muchas comunidades redoblando sus esfuerzos para abordar problemas como la pobreza, la injusticia y el cambio climático, en la creencia de que tales acciones son parte de la preparación para el retorno de Cristo. La esperanza vinculada al segundo advenimiento es fuente de consuelo y motivación, especialmente en tiempos de crisis. Esta esperanza es vista no como una evasión de la realidad, sino como un catalizador para mejorar el presente en preparación para el futuro prometido. La figura del anticristo, como se describe en el cristianismo, es otro tema que ha cobrado relevancia en el contexto de los recientes acontecimientos en la Meca. Según el Nuevo Testamento, el anticristo es una figura de engaño y maldad que precede al retorno de Cristo. En 1 Juan 2:18 se advierte: «Niños, es el último tiempo, y según habéis oído que viene el anticristo, así ahora han aparecido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». La preocupación por esta figura ha generado un interés renovado en cómo los individuos y comunidades pueden protegerse contra el engaño y mantenerse fieles a las enseñanzas bíblicas. Este interés se ha traducido en estudios bíblicos más profundos, sermones y discusiones comunitarias centradas en discernir la verdad en tiempos de confusión y engaño. Esta parte de la escatología cristiana enfatiza la vigilancia y la prudencia, instando a los creyentes a estar atentos a las señales de los tiempos y a permanecer firmes en su fe.
El concepto del anticristo sirve como una advertencia poderosa sobre los peligros de perderse en la retórica y las promesas de figuras que contravienen los valores fundamentales del cristianismo. El discernimiento es crucial en un mundo donde la información y las ideas falsas pueden propagarse rápidamente. La capacidad de distinguir entre la verdad y la falsedad es más importante que nunca, especialmente en contextos religiosos y espirituales, donde las consecuencias de las creencias pueden ser profundas. Santiago 1:5 insta a los creyentes a buscar sabiduría, diciendo: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». En este clima de incertidumbre, la resistencia espiritual se ha convertido en un tema de discusión vital dentro de las comunidades de fe. ¿Cómo mantener la fe en medio de la adversidad? ¿Cómo proteger las creencias de las influencias nocivas? ¿Y cómo fomentar una comunidad que apoye la integridad espiritual y moral? Son preguntas centrales para muchos creyentes. Los eventos en la Meca han actuado como un catalizador para que muchas personas profundicen en su vida espiritual, buscando en las Escrituras y en la oración la guía para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Esta búsqueda no solo fortalece al individuo, sino que también fortalece a las comunidades, creando redes de apoyo donde la sabiduría y la experiencia se comparten para el beneficio mutuo. Mientras el mundo observa y reflexiona sobre los sucesos en la Meca, una lección emerge claramente: la necesidad de fe y vigilancia en un mundo cada vez más complejo y desafiante. Los creyentes de todas las tradiciones están descubriendo que más allá de las interpretaciones específicas de estos eventos, existe un llamado universal a vivir con propósito, ética y esperanza. Las discusiones que han surgido alrededor de estos eventos han reafirmado la importancia de la comunidad y del apoyo mutuo en tiempos de cambio. A medida que las personas buscan entender y adaptarse a los desafíos emergentes, la fe ofrece un ancla y un marco para la acción que puede ayudar a navegar las incertidumbres de la era moderna. Este momento de reflexión global también es una oportunidad para reexaminar cómo las enseñanzas y las historias sagradas pueden ser interpretadas de maneras que fomenten la paz, el entendimiento y la justicia. Al hacerlo, las comunidades de fe pueden desempeñar un papel crucial en la construcción de un futuro más esperanzador y resiliente para todos. El escenario geopolítico actual ha alcanzado un nivel crítico de tensión. Israel e Irán, dos potencias en constante vigilancia, se encuentran en un delicado momento. La Biblia, en Lucas 21:10, menciona: «Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino». Esta profecía parece reflejarse en el tenso ambiente que se respira hoy en día, donde la paz parece más una pausa que una solución permanente. En un mundo que parece girar más rápido cada día, los eventos globales nos llevan a cuestionar: ¿estamos viviendo el fin de los tiempos? La Biblia ha predicho muchas señales que deberían suceder antes del regreso de Cristo. En los últimos meses, los movimientos estratégicos y las alianzas políticas han transformado la región en un tablero de ajedrez en vivo. La acumulación de armamento y la presencia de asesores militares internacionales sugieren que ambos bandos se preparan para cualquier eventualidad. ¿Podría ser este el comienzo de la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? ¿Y por qué as pessoas de esa región precisan sofrer tanto? La Biblia es clara y las profecías ya se están cumpliendo. Y en este video entenderemos cómo podemos prepararnos para enfrentar lo que está por venir. ¿Sabes realmente cómo prepararte?
Observando nuestro entorno, parece que muchas de estas predicciones se están cumpliendo. La inestabilidad, las guerras, los desastres naturales y el cambio moral y social en nuestras sociedades reflejan los días descritos en Mateo 24, donde Jesús advierte sobre el principio de dolores. Con el avance tecnológico y las crisis globales, nunca ha sido más fácil ver cómo las antiguas profecías encuentran eco en nuestra era. La interconexión global ha llevado a un aumento en la propagación de la información, pero también de la desinformación, haciendo difícil discernir la verdad. Según 2 Tesalonicenses 2:3, debemos esperar un tiempo de gran apostasía, donde el hombre de pecado será revelado. Este contexto de confusión y engaño es un terreno fértil para tales eventos. Nuestra tarea como cristianos es estar alerta y discernir los signos de los tiempos. Lucas 21:36 nos insta a velar en todo tiempo, orando para ser contados dignos de escapar de todo lo que está por suceder. Este versículo no solo refuerza la necesidad de una vigilancia espiritual, sino también de una comprensión profunda de los tiempos en los que vivimos. Las profecías bíblicas no son solo historias antiguas desconectadas de nuestra realidad. Son indicativos vivos de lo que está sucediendo hoy. Mateo 24 detalla varias señales que deberíamos observar, como los conflictos globales y los desastres naturales que se están manifestando con una frecuencia e intensidad alarmantes. Estos signos son esenciales para entender que no estamos simplemente pasando por un periodo turbulento más de la historia, sino que estamos posiblemente en la cúspide de los eventos finales. La capacidad de reconocer estos signos es crucial para cualquier creyente, ya que Jesús instruyó a estar alertas y preparados para su retorno. Pero antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido, comenta abajo, quiero más. Solo así sabré si debo traer nuevos videos como este. Y no olvides compartir este contenido con las personas que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir las enseñanzas de la Biblia al máximo número de personas posible. En un mundo donde la verdad es a menudo relativa y la fe es vista como algo secundario, los cristianos están llamados a sostener firmemente las Escrituras como la verdad definitiva. Esto incluye reconocer las profecías cumplidas y las que están por cumplir. Según 1 Pedro 3:4, debemos recordar que habrá escépticos que dudan de estos signos, pero la veracidad de la profecía bíblica permanece inquebrantable. Además, esta identificación de señales debe incitarnos a vivir de manera diferente, más conscientemente y con un enfoque eterno. No es suficiente saber de las profecías. Debemos permitir que moldeen nuestras vidas, nuestras decisiones y nuestras interacciones con los demás. Este es el verdadero testamento de nuestra fe y comprensión de los tiempos. Como predijo 1 Timoteo 4:1, muchos se desviarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Este entorno de falsedad presenta desafíos únicos para los cristianos, quienes deben navegar entre la verdad y el error en un mundo saturado de datos. La proliferación de falsas doctrinas y teorías de conspiración puede confundir incluso a los creyentes más devotos si no están firmemente arraigados en la palabra de Dios. Es fundamental que mantengamos un conocimiento sólido de las Escrituras para poder discernir entre la verdad y las falsedades que se nos presentan diariamente. En 2 Tesalonicenses 2:10-12 se nos advierte que aquellos que no aman la verdad serán engañados por la falsedad. Esta es una llamada clara a amar y buscar la verdad bíblica, lo que requiere diligencia y estudio constante. La desinformación es una herramienta del enemigo para desviar a los creyentes de su camino,
por lo que debemos estar alerta y preparados para reconocerla y rechazarla. Para contrarrestar este escepticismo creciente, los cristianos deben ser ejemplos de integridad y veracidad. Nuestra conducta y nuestra manera de tratar con la información pueden ser un testimonio poderoso en un mundo confundido y perdido. Al vivir y proclamar la verdad, podemos guiar a otros hacia la estabilidad y seguridad que se encuentran en Jesucristo. La restauración del Estado de Israel en 1948 es una de las señales proféticas más significativas y tangibles que confirma las escrituras bíblicas. Este evento marcó un hito en la profecía, cumpliendo las antiguas predicciones sobre el regreso de los judíos a su tierra natal, como se describe en Ezequiel 37, 21, 22. La reagrupación de Israel es crucial no solo por su valor histórico, sino también por su papel en la secuencia de eventos proféticos que conducen al fin de los tiempos. Este acontecimiento no solo tiene importancia teológica, sino que también ha reconfigurado el panorama geopolítico global. Desde su establecimiento, Israel ha estado en el centro de conflictos internacionales, lo que ha llevado a muchos a ver en estos eventos la mano de la providencia divina en acción. Este foco en Israel es consistente con Zacarías 12:3, donde se profetiza que Jerusalén se convertirá en una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Además, la existencia de Israel es fundamental para el cumplimiento de futuras profecías, incluyendo la batalla de Armagedón y la eventual paz que será instaurada por el Mesías. Cada desarrollo en esta región es observado de cerca por aquellos que estudian la escatología, ya que entienden que Israel es el reloj profético por excelencia para los últimos tiempos. La reunificación de Jerusalén en 1967, durante la Guerra de los 6 Días, agregó otra capa a este cumplimiento profético, como se refleja en Lucas 21:24, donde Jesús indica que Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estos eventos históricos son vistos por muchos creyentes como señales claras de que estamos viviendo en una era significativamente profética. La construcción del tercer templo en Jerusalén es una de las profecías más anticipadas y controvertidas en el contexto de los tiempos finales. Según 2 Tesalonicenses 2:4, el hombre de iniquidad, conocido comúnmente como el Anticristo, se sentará en este templo, proclamándose a sí mismo como Dios. Esta profecía destaca la importancia del templo no solo como una estructura física, sino como un símbolo espiritual y político crucial en los eventos del fin. Actualmente existen numerosos grupos activos en Israel que se dedican a la recreación de los utensilios del templo y al entrenamiento de sacerdotes levitas, preparándose para su eventual reconstrucción. Estos esfuerzos indican la seriedad con la que algunas facciones judías y cristianas toman las profecías bíblicas, viendo en estas preparaciones un cumplimiento literal de las Escrituras. El impacto de tales preparativos es vasto, ya que implica no solo cuestiones religiosas, sino también políticas y sociales. La perspectiva de un tercer templo en Jerusalén despierta intensas pasiones y profundas preocupaciones, tanto entre aquellos que desean verlo construido como entre aquellos que creen que provocaría un conflicto global, potencialmente catastrófico. Este dinamismo refleja la complejidad de aplicar las profecías antiguas a las realidades modernas. Más allá de las implicaciones políticas y religiosas, el interés en el tercer templo también refleja un anhelo profundo por la redención y la restauración espiritual. Para muchos, este templo no es solo un edificio, sino un símbolo del cumplimiento final de las promesas divinas y del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Este deseo
subraya la profunda esperanza que muchos fieles tienen en las promesas futuras, viendo en cada desarrollo una señal de la inminente venida del Mesías. La Biblia advierte sobre tiempos de gran tribulación, marcados por dificultades económicas y escasez. En Apocalipsis 6:5-6 se describe una visión de un caballo negro, cuyo jinete lleva una balanza, simbolizando la inflación y la desigualdad en el acceso a los recursos básicos. Hoy observamos una inflación global creciente, exacerbada por pandemias y conflictos, que parece reflejar estas predicciones. La crisis económica no solo es una cuestión de mercados financieros, tiene un impacto directo en la vida diaria de millones de personas. El aumento del costo de vida y la inestabilidad laboral provocan ansiedad y desesperación, condiciones que pueden llevar a un clima ripe for societal upheaval and unrest. Estas condiciones son fértiles para la aparición de líderes carismáticos que prometen soluciones rápidas y radicales, como el anticristo profetizado. En Mateo 24:7, Jesús menciona que uno de los signos de los últimos tiempos será la presencia de hambres. La escasez de alimentos y los desórdenes económicos son indicativos de que podemos estar acercándonos a ese período profetizado. Estos eventos nos llaman a estar espiritual y físicamente preparados, manteniendo la fe y la esperanza en medio de la adversidad. La responsabilidad del cristiano en tiempos de crisis económica es doble. Por un lado, mantener una firme confianza en la provisión divina y por otro, actuar como agentes de cambio y ayuda en nuestras comunidades. Compartir recursos, ofrecer apoyo y mantener una perspectiva esperanzadora son maneras prácticas de vivir nuestra fe en tiempos desafiantes. La proliferación de falsos profetas y el aumento de la apostasía son signos claros de los tiempos finales, como advierte Jesús en Mateo 24:11. En un mundo saturado de información y opciones espirituales, el discernimiento se vuelve crucial para evitar ser llevado por doctrinas engañosas que se alejan de la verdad bíblica. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Estos falsos profetas a menudo utilizan la tecnología y los medios de comunicación para difundir sus enseñanzas, aprovechando la vulnerabilidad de aquellos que buscan respuestas en tiempos de crisis. Segunda Pedro 2:1-3 advierte sobre ellos, destacando que en su codicia explotarán a la gente con historias falsas. Este engaño no solo desvía a las personas de la verdad, sino que también tiene el potencial de desestabilizar comunidades enteras. La respuesta a este engaño debe ser una adhesión aún más fuerte a la palabra de Dios y la promoción de una enseñanza bíblica sólida y accesible. El conocimiento profundo de las Escrituras protege a los creyentes de ser engañados y les permite ayudar a otros a entender y a aplicar la verdad en sus vidas. Además, es fundamental que la comunidad cristiana fomente un ambiente donde las preguntas y las dudas puedan ser expresadas y discutidas abiertamente.
Alentar la educación teológica y el diálogo puede ayudar a prevenir la apostasía y fortalecer la fe de los creyentes frente a las falsas enseñanzas. A medida que avanzamos más cerca del fin de los tiempos, Jesús advirtió que veríamos una multiplicación de la iniquidad, lo que resultaría en que el amor de muchos se enfriaría. Mateo 24:12. Este versículo refleja un deterioro moral que puede observarse en el aumento de la violencia, la corrupción y la desintegración de valores fundamentales en la sociedad. Este incremento de la maldad no solo afecta a las interacciones sociales, sino que también prepara el terreno para un rechazo más amplio de los principios bíblicos. El aumento de la iniquidad va acompañado de una normalización de comportamientos que históricamente se consideraban inmorales. La exposición constante a mensajes mediáticos que promueven estilos de vida contrarios a los valores cristianos ha desensibilizado a muchas personas a la gravedad del pecado. Este ambiente de permisividad moral facilita la aparición de líderes que, en lugar de abogar por la rectitud, explotan la iniquidad para ganar poder y control. En respuesta a este entorno, los cristianos están llamados a mantenerse firmes en sus convicciones y a ser sal y luz en un mundo oscurecido por el pecado. Esto implica no solo vivir vidas que reflejen los valores del reino de Dios, sino también participar activamente en la sociedad para promover la justicia, la misericordia y la humildad, como lo enseña Miqueas 6:8. El desafío es grande, pero la promesa de Dios es de restauración y redención. Los cristianos deben equiparse con un conocimiento profundo de las Escrituras y una vida de oración robusta para enfrentar estos tiempos con sabiduría y coraje. Al hacerlo, pueden ayudar a revertir la marea de iniquidad y guiar a otros hacia el camino de la salvación, mostrando el amor de Cristo en acción. La búsqueda de la paz mundial ha llevado a muchos líderes religiosos a promover la idea de una unión entre diversas religiones. Este movimiento hacia el ecumenismo es visto por algunos como un cumplimiento de la profecía de los últimos tiempos, donde se predice una religión mundial que, aunque parece noble en sus intenciones, podría estar alejándose de la verdad del Evangelio. Apocalipsis 17 describe una gran prostituta que simboliza una ciudad que tiene reinos sobre los reyes de la tierra, interpretada por algunos como una alianza religiosa corrupta. La unión de diferentes creencias en un esfuerzo por promover la paz puede resultar en la dilución de doctrinas esenciales del cristianismo. En un esfuerzo por lograr la armonía y la aceptación, fundamentos no negociables de la fe pueden ser comprometidos. Jesús afirmó que Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, un mensaje exclusivo que no admite sincretismo. Ante este panorama, los cristianos deben discernir entre la cooperación genuina para fines benéficos y los movimientos que buscan sincretizar religiones a expensas de la verdad bíblica. La colaboración en esfuerzos humanitarios y de justicia social es valiosa, pero nunca debe comprometer el núcleo del mensaje del Evangelio. El desafío para los creyentes es mantener la doctrina pura mientras se involucran en diálogos interreligiosos y acciones comunitarias. Al hacerlo, pueden ofrecer una alternativa que promueve la verdadera paz, que solo puede venir de una relación con Jesucristo, manteniendo al mismo tiempo la integridad de su fe frente a las presiones hacia un relativismo doctrinal. En 2 Pedro 3:4 se nos advierte que en los últimos días aparecerán burladores que cuestionarán la promesa de la venida de Cristo, preguntando: ¿dónde está la promesa de su venida? Este escepticismo no es solo una característica de los no creyentes, sino que a veces se infiltra también en las comunidades cristianas, donde la demora en el retorno de Cristo
puede llevar a la duda y la desilusión. Este creciente escepticismo puede ser exacerbado por el entorno científico y tecnológico actual, que a menudo descarta lo sobrenatural o lo milagroso en favor de explicaciones materialistas. Esta visión del mundo puede llevar a un cinismo generalizado hacia cualquier cosa que no se pueda probar o medir, incluyendo las promesas espirituales. Como cristianos, es vital resistir este espíritu de la época, manteniendo una fe robusta y activa en la promesa de la segunda venida. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sostener esta esperanza contra la corriente del escepticismo moderno es un testimonio poderoso del poder y la realidad de la fe cristiana. La Iglesia tiene la responsabilidad de educar y fortalecer a sus miembros para que no solo retengan, sino que también defiendan sus creencias frente a las burlas y dudas. Al hacerlo, la comunidad cristiana puede ser un faro de esperanza y certeza en un mundo cada vez más cínico y desesperanzado. Ezequiel 38 describe una coalición de naciones liderada por Gog, de la tierra de Magog, que se levantará en los últimos tiempos para atacar a Israel. Este pasaje ha sido objeto de mucha especulación y análisis, con muchos estudiosos identificando posibles naciones modernas que podrían formar parte de esta coalición profética. La tensión en el Medio Oriente y las alianzas geopolíticas actuales parecen reflejar este escenario bíblico, aumentando las preocupaciones sobre futuros conflictos de gran escala. La relevancia de este conflicto profético no se limita a sus implicaciones militares, también tiene profundas connotaciones espirituales, representando la batalla entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Como tal, la guerra de Gog y Magog es vista por muchos como un preludio al establecimiento final del reino de Dios en la tierra, como se describe en Apocalipsis. Los cristianos deben estar informados sobre estos desarrollos, no para fomentar el miedo, sino para entender mejor cómo las acciones y políticas internacionales actuales pueden estar alineándose con las profecías bíblicas. Este entendimiento puede ayudar a fortalecer la fe en la soberanía y el plan divino, además de motivar a los creyentes a vivir con un sentido de urgencia y propósito. Además, esta profecía sirve como un recordatorio para orar por la paz y la estabilidad en el Medio Oriente, así como por la sabiduría de los líderes mundiales. La Biblia nos llama a ser pacificadores y a interceder por aquellos en posiciones de autoridad para que puedan tomar decisiones que conduzcan a la paz y no al conflicto. Apocalipsis 13, 16, 17 introduce la idea de la marca de la bestia, un sistema que requerirá que todas las personas en la tierra tengan una marca para comprar o vender. Este pasaje ha generado mucha especulación sobre cómo la tecnología moderna, como los microchips o la biometría avanzada, podría usarse para implementar tal sistema. La creciente digitalización de las finanzas y la identificación personal sugieren que estamos más cerca que nunca de un sistema que podría ser manipulado para este fin. La implementación de tecnologías de seguimiento y control plantea serias preguntas éticas y espirituales. Si bien la tecnología en sí misma es neutral, su uso puede alinearse con propósitos nefastos. Los cristianos deben estar atentos a cómo las innovaciones tecnológicas pueden afectar la libertad personal y espiritual, y estar preparados para enfrentar estos desafíos sin comprometer sus principios. Además de los aspectos prácticos de la tecnología, la marca de la bestia también simboliza una alianza con un sistema opuesto a los valores del reino de Dios. Es crucial que los creyentes disciernan no solo los aspectos técnicos, sino también los espirituales de su participación en los sistemas mundiales.
La lealtad a Cristo debe prevalecer sobre cualquier conveniencia o requisito que el mundo pueda imponer. El papel de la Iglesia en este contexto es doble: educar a los creyentes sobre los posibles peligros y prepararlos para tomar decisiones informadas y guiadas por la fe. Al hacerlo, la comunidad cristiana puede navegar estos avances tecnológicos con sabiduría y discernimiento, asegurándose de que la tecnología sea utilizada para glorificar a Dios y beneficiar a la humanidad, en lugar de controlarla o reprimirla. En Apocalipsis 13:7 se menciona que el anticristo tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, lo cual podría facilitarse enormemente mediante el uso de estas tecnologías. Las plataformas digitales, aunque ofrecen medios para la conexión y el intercambio de información, también permiten una vigilancia sin precedentes y la capacidad de influir en las opiniones y comportamientos a gran escala. Este control de la información y la capacidad de monitorear las acciones de las personas plantean serios dilemas éticos y espirituales. La capacidad de rastrear a individuos, controlar sus transacciones y manipular la información puede ser una herramienta poderosa en manos de líderes corruptos. Daniel 7:25 habla de un tiempo cuando se intentará cambiar los tiempos y la ley, y estas tecnologías podrían ser un medio para tales fines. Los cristianos deben ser conscientes de los riesgos asociados con la dependencia excesiva de las redes sociales y la tecnología digital. Es vital mantener un equilibrio saludable en su uso, asegurándose de que estas herramientas sean utilizadas para fomentar relaciones genuinas y promover el Evangelio, en lugar de convertirse en cadenas que atan a los usuarios a un sistema de control mundial. La Iglesia tiene un papel crucial en educar a sus miembros sobre cómo utilizar estas herramientas de manera responsable y alineada con los valores cristianos. Promover una cultura de privacidad, discernimiento y dependencia de Dios sobre la tecnología es esencial para mantener la integridad espiritual y la libertad en un mundo cada vez más conectado, pero controlado. La expansión global de la tecnología y la conectividad ha llevado a muchos a reflexionar sobre su papel en la realización de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. La capacidad de conectar a casi todos en el planeta puede ser vista tanto como una bendición como una maldición. Mientras que por un lado facilita la difusión del Evangelio a rincones remotos del mundo, por otro, puede ser utilizada para implementar sistemas de control global descritos en Apocalipsis 13. La vigilancia masiva y la interconexión no solo tienen implicaciones para la privacidad y la libertad personal, sino también para cómo se adorará en los últimos tiempos. La tecnología podría ser empleada por el anticristo para imponer la adoración mundial, como se indica en Apocalipsis 13:15, donde se menciona que se dará poder a la imagen de la bestia para que hable y cause que sean muertos todos los que no la adoren. Los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, IoT, también están cambiando la forma en que interactuamos con el mundo y entre nosotros. Estas tecnologías, si bien ofrecen grandes beneficios en términos de eficiencia y acceso a la información, también aumentan la capacidad de los gobiernos y corporaciones para monitorear y controlar a las personas. Como cristianos, es crucial entender estos desarrollos no solo desde una perspectiva técnica o práctica, sino también desde una perspectiva profética y espiritual. Discernir los tiempos y estar preparados para cualquier eventualidad es esencial, asegurando que nuestra fe y nuestra dependencia estén en Dios, más allá de las herramientas que utilizamos. En un mundo que se mueve rápidamente hacia un cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos, la preparación espiritual es fundamental.
Jesús nos advirtió en Mateo 24:44 que el Hijo del Hombre vendría en un momento que no esperamos, lo que subraya la necesidad de vivir constantemente en un estado de vigilancia y santidad. Este llamado a la santidad no es solo un mandato para evitar el pecado, sino también un desafío para activamente buscar el reino de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. La preparación espiritual también implica fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes. En Hebreos 10, 24, 25, se nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Además, vivir en santidad en los últimos tiempos significa estar activamente involucrados en la misión de la Iglesia de evangelizar y hacer discípulos. La gran comisión no ha cambiado, y nuestra responsabilidad como seguidores de Cristo es llevar el mensaje de salvación a un mundo que necesita desesperadamente esperanza. La preparación para el retorno de Cristo también debe incluir un enfoque en la justicia social y la ayuda a los necesitados. Santiago 1:27 nos recuerda que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Actuar con compasión y justicia refleja el corazón de Dios y es una parte esencial de nuestra preparación espiritual. En un movimiento inesperado que rompió la frágil calma, Hezbolá lanzó una serie de ataques con misiles hacia el norte de Israel. Este ataque sorpresivo se asemeja a los tiempos bíblicos descritos en 1 Tesalonicenses 5:2-3, que dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así, en un momento donde se hablaba de negociaciones y paz, el terror se desató. Más de 30 misiles fueron lanzados en un corto periodo, apuntando a instalaciones militares claves y creando un estado de alerta máximo en la región. La reacción de las comunidades afectadas fue de pánico y urgencia, mientras que los sistemas de defensa israelíes se activaron para interceptar la amenaza. Este escenario de caos y miedo se vivió en las calles, mientras las sirenas resonaban en la noche, recordando las plagas de Egipto, un caos previo a la liberación. Las Fuerzas Armadas de Israel, aunque sorprendidas, respondieron con rapidez, organizando contraataques específicos. La capacidad de respuesta rápida de Israel refleja la advertencia bíblica de estar siempre preparados, como en Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. La preparación y vigilancia fueron clave para mitigar el impacto de este ataque sorpresivo y preparar el terreno para una represalia calculada. Este ataque no solo reconfiguró el campo de batalla, sino que también envió un mensaje claro a la comunidad internacional sobre la volatilidad de la paz en la región. Cada explosión resonó como un recordatorio de que en este antiguo terreno los conflictos pueden reavivarse con la rapidez de un relámpago, alterando la vida de miles y cambiando el curso político de la región. Tras el ataque inicial de Hezbolá, Israel no tardó en organizar una operación de represalia. La precisión y eficacia de los contraataques israelíes quedaron demostradas cuando sus fuerzas aéreas, utilizando aviones de combate F-35 y F-16, bombardearon bastiones de Hezbolá en el sur del Líbano. Este acto de retribución recuerda el pasaje de Proverbios 24:29, que advierte: no digas, como me hizo, así le haré, pagaré al hombre según su obra.
Los objetivos estratégicos incluyeron cuarteles generales y arsenales, con el objetivo de minimizar futuras amenazas. Estos ataques meticulosos no solo buscaban debilitar la capacidad militar de Hezbollah, sino también enviar un mensaje de disuasión fuerte y claro. En el contexto bíblico, esto se puede comparar con la justicia divina, precisa y dirigida a erradicar el mal mientras se protege a los inocentes. El impacto de estos ataques fue inmediato y significativo, debilitando las posiciones de Hezbollah y reduciendo su capacidad de lanzar nuevas ofensivas. Este resultado es un eco de Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, destacando la resiliencia y la preparación defensiva de Israel en el enfrentamiento con sus enemigos. La represalia de Israel no solo se centró en el daño físico, sino también en reafirmar su posición de poder en la región. La firme respuesta israelí sirvió para reiterar su capacidad y voluntad de mantener su seguridad, recordando a sus ciudadanos y a sus enemigos por igual que a pesar de los desafíos, la nación está dispuesta y es capaz de defenderse ante cualquier agresión, cumpliendo así con el mandato bíblico de proteger su tierra y su pueblo. Las tácticas de guerra han evolucionado, pero el elemento sorpresa sigue siendo una constante, como se evidenció en la reciente confrontación subterránea entre Israel y Hezbollah. Los combatientes de Hezbollah, utilizando una red de túneles bajo un puente, emergieron de pozos camuflados para lanzar misiles contra Israel. Este acto de guerra rememora la astucia de Gedeón, que con un grupo pequeño y tácticas ingeniosas, derrotó a un ejército mucho mayor, como se relata en Jueces 7. El descubrimiento de estas posiciones subterráneas por parte de las unidades de reconocimiento de Israel fue crucial para contrarrestar esta amenaza. El uso de tecnología avanzada y la inteligencia en el campo de batalla permitieron a Israel neutralizar estos ataques antes de que pudieran causar daños mayores. Este episodio es un reflejo del Salmo 18:29, que dice: «Con tu ayuda puedo asaltar una muralla», destacando cómo la fe y la tecnología pueden combinarse para superar obstáculos aparentemente insuperables. La operación de respuesta de Israel no solo involucró combates en la superficie, sino también una compleja batalla subterránea. Esta lucha en la oscuridad de los túneles simboliza la batalla espiritual que se libra en los reinos invisibles, tal como Efesios 6:12 describe, porque no luchamos contra enemigos de carne y sangre, sino contra gobernantes y autoridades del mundo oscuro, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La conclusión de esta batalla subterránea, con la victoria de Israel, reafirma la capacidad de la nación para adaptarse y responder a múltiples formas de amenaza. Este evento no solo demuestra la resiliencia y preparación de Israel, sino que también envía un mensaje poderoso sobre la vigilancia continua y la defensa de su territorio, alineado con la promesa de Isaías 54:15. «Ciertamente se congregarán contra ti, pero no por mí. Quien se allegue contra ti, caerá por causa de ti». En una demostración de fuerza y precisión, las fuerzas aéreas de Israel extendieron sus operaciones al sur del Líbano, particularmente a Kafr Kila. Este lugar, un depósito clave de armas para Hezbollah, fue el blanco de bombardeos intensivos. Este acto recuerda el juicio de Sodoma y Gomorra, como se narra en Génesis 19, donde la destrucción vino del cielo en respuesta a la maldad acumulada. Los ataques lograron no solo destruir infraestructura crítica para las operaciones de Hezbollah, sino también disminuir significativamente la moral de sus combatientes. La destrucción de estos arsenales es un paralelo con la historia bíblica del derribo de las murallas de Jericó en Josué 6, donde la intervención divina fue clave para la victoria de Israel.
La respuesta internacional ante estos ataques fue mixta, pero subraya la complejidad de la geopolítica en la región. A pesar de las críticas, la acción de Israel se fundamenta en su derecho a defenderse, un principio que resonó a través de los tiempos bíblicos y se mantiene vigente. Proverbios 21:15 enseña que hacer justicia es gozo para el justo, pero espanto para los obradores de iniquidad, reflejando la dualidad de las consecuencias según la perspectiva de cada parte. Finalmente, la destrucción en Kafr Kila no solo fue un golpe táctico contra Hezbollah, sino también un mensaje estratégico a sus aliados y adversarios por igual, mostrando que las acciones que amenacen la paz y seguridad de Israel encontrarán una respuesta decidida y efectiva. Este resultado cumple con el mandato de Levítico 26:7-8, donde Dios promete: perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Después de los intensos bombardeos en el sur del Líbano, las fuerzas de defensa de Israel lograron capturar a numerosos miembros de Hezbollah, incluyendo a varios comandantes. Esta situación de captura recuerda la historia bíblica de la captura de los reyes enemigos en Josué 12, donde cada victoria simbolizaba un paso hacia la paz y seguridad de Israel. La rendición sin lucha de los combatientes de Hezbollah subraya la efectividad de las operaciones militares israelíes y la desmoralización del enemigo. El tratamiento de los prisioneros y su eventual integración en procesos de intercambio subrayan la complejidad de la guerra moderna, donde la batalla no termina con la captura. Proverbios 24:17 nos advierte: no te alegres cuando caiga tu enemigo, y no se alegre tu corazón cuando tropiece, reflejando la necesidad de mantener la humanidad incluso en victoria. Estos eventos también permiten a Israel obtener información valiosa sobre las operaciones y planes futuros de Hezbollah, lo que es crucial para preparar defensas más efectivas. Este proceso de recopilación de inteligencia es análogo a la búsqueda de sabiduría en Proverbios 2:4-5. Si buscares la inteligencia como a la plata y la buscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Finalmente, la captura de estos miembros de Hezbollah no solo tiene un impacto militar, sino también psicológico y político, enviando un mensaje claro a los aliados de Hezbollah sobre la fortaleza y resolución de Israel. Este episodio subraya la promesa divina de protección y victoria en situaciones adversas, tal como se refleja en Deuteronomio 20:4. Porque Jehová vuestro Dios es el que va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Los ataques sistemáticos de Israel no solo devastaron las posiciones militares de Hezbollah en Líbano y Siria, sino que también alteraron significativamente el paisaje político y militar de la región. Esta devastación recuerda las consecuencias bíblicas de las batallas de los israelitas, donde la tierra quedaba marcada por la intervención divina y humana, como en la destrucción de Amalek en 1 Samuel 15. La repercusión de estos bombardeos en la infraestructura militar de Hezbollah ha debilitado considerablemente su capacidad de lanzar ataques futuros, cumpliendo con el principio bíblico de cortar el mal de raíz, como se ilustra en Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Además, la respuesta militar de Israel ha llevado a una reevaluación de las estrategias por parte de Hezbollah y sus aliados, que ahora deben considerar la resiliencia y determinación de Israel. Este escenario se asemeja a las reflexiones posteriores a las grandes batallas bíblicas, donde los sobrevivientes y testigos reevaluaban sus alianzas y estrategias.
conscientes de la nueva realidad de poder. La situación actual también ha provocado un llamado a la paz y a la reconstrucción, no solo física, sino también diplomática, recordando el período de reconstrucción después del exilio babilónico. Este llamado a la paz es urgente, como se enfatiza en Miqueas 4:3. Y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. En respuesta a los ataques, Irán y sus aliados han comenzado a preparar una posible retaliación. Esta fase de preparación es reminiscente de los preparativos para la batalla en el Antiguo Testamento, donde se tomaban medidas estratégicas y espirituales, como en 2 de Crónicas 23, donde Jehoshafat proclamó un ayuno en todo Judá buscando la ayuda de Dios ante la amenaza inminente. La inteligencia estadounidense ha detectado un incremento en la actividad militar en Irán, incluyendo el despliegue de sistemas de defensa aérea avanzados y la movilización de tropas. Este ambiente tenso refleja el estado de alerta que se vivía en Israel en los días de Nehemías, cuando los trabajadores reconstruían el muro con una herramienta en una mano y una espada en la otra, como se describe en Nehemías 4:17-18. Los aliados regionales y globales de Israel también están en alerta, fortaleciendo sus defensas y reevaluando sus posiciones estratégicas. Esta coalición, aunque moderna, tiene paralelos con las alianzas de los reyes de Israel con naciones vecinas, buscando fortalecer sus posiciones frente a enemigos comunes. Esta fase de preparativos también está marcada por un intenso debate diplomático y discusiones sobre posibles escenarios de confrontación. Este proceso refleja la sabiduría de Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. A medida que los preparativos de represalia se intensifican, Irán ha enviado advertencias a través de canales diplomáticos a los países árabes, subrayando las graves consecuencias de apoyar a Israel en este conflicto. Este juego de amenazas diplomáticas recuerda las advertencias proféticas encontradas en Jeremías 1:19, donde se dice: «Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte». Irán busca disuadir a sus vecinos de participar en un conflicto más amplio, enfatizando las repercusiones de un apoyo a Israel. Estas amenazas también revelan la estrategia de Irán de consolidar su posición como líder regional, al tiempo que intenta aislar a Israel. Esta táctica es reminiscente de los relatos bíblicos donde las naciones intentaban influir y controlar a sus vecinos mediante alianzas y advertencias, como en los tiempos de los reyes de Israel y Judá. Además, la tensión se ve exacerbada por el reciente asesinato del líder de Hamás, un evento que ha agudizado las divisiones y ha aumentado la posibilidad de una escalada militar. Este clima de incertidumbre y miedo se asemeja a las condiciones descritas en Lucas 21:26, donde los hombres desfallecerán por el temor y la expectativa de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Por último, la respuesta de los países árabes, que han comenzado a cerrar filas y a evaluar su participación en el conflicto, subraya la complejidad de las relaciones en la región. La diplomacia en tiempos de crisis a menudo requiere de sabiduría y prudencia, como se refleja en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Rusia ha desempeñado un papel ambiguo en el conflicto, ofreciendo consejos de moderación a Irán mientras continúa su apoyo estratégico. Esta dualidad en la política exterior rusa puede compararse con las complejas alianzas descritas en Ezequiel 38, donde Gog, de la tierra de Magog, es un jugador clave en los conflictos profetizados.
El presidente ruso ha recomendado públicamente calma y una respuesta medida, lo cual refleja la estrategia rusa de equilibrar su influencia en la región sin comprometerse demasiado en un conflicto directo. Este enfoque puede ser visto como un paralelo moderno a la sabiduría de Salomón, quien a menudo buscaba la paz y la estabilidad a través de la diplomacia y el entendimiento mutuo, tal como se narra en 1 Reyes 3. Además, Rusia ha intensificado sus lazos militares y económicos con Irán, proporcionando apoyo que podría alterar el equilibrio de poder en la región. Este fortalecimiento de lazos recuerda las alianzas de los tiempos bíblicos, donde las naciones se unían para enfrentar amenazas comunes o para fortalecer su posición contra adversarios potentes. La postura de Rusia es un recordatorio de que en el ajedrez geopolítico, cada movimiento tiene repercusiones a largo plazo, y las estrategias a menudo se basan en una combinación de fuerza y sabiduría, como se sugiere en Eclesiastés 9:18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. La escalada de tensiones y conflictos entre Israel, Irán y Hezbolá, marcada por ataques sorpresivos, represalias estratégicas y una constante guerra de amenazas y alianzas, refleja una región en constante lucha por el equilibrio y la paz. Estos eventos no solo tienen repercusiones inmediatas en términos de pérdidas humanas y daños materiales, sino que también plantean serias preguntas sobre la estabilidad futura en el Medio Oriente. Desde una perspectiva bíblica, estos conflictos pueden verse como manifestaciones modernas de antiguas luchas, donde las profecías y advertencias de las Escrituras parecen encontrar eco en los complejos desafíos geopolíticos de hoy. Textos como Mateo 24:6, que advierte: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Nos recuerdan que tales conflictos han sido anticipados y deben ser entendidos no solo en términos políticos, sino también espirituales. Este entorno de constante conflicto demanda de los líderes y ciudadanos una combinación de sabiduría, resiliencia y búsqueda de paz, cualidades que son profundamente valoradas en las enseñanzas bíblicas. La sabiduría de buscar la paz y entender el tiempo de guerra, como se describe en Eclesiastés 3:8, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz, es crucial para navegar estos tiempos inciertos. Además, el conflicto actual subraya la importancia de la diplomacia y la necesidad de esfuerzos conjuntos para resolver las disputas y promover la estabilidad. La comunidad internacional, al igual que los profetas y sabios bíblicos, tiene un papel fundamental en mediar y ofrecer soluciones que no solo aborden las causas inmediatas del conflicto, sino también sus raíces profundas. Mientras observamos y respondemos a estos eventos, debemos mantener una perspectiva que equilibre la justicia con la misericordia, la fortaleza con la sabiduría y la acción con la reflexión. Al hacerlo, podemos esperar contribuir, aunque sea modestamente, a la creación de un futuro en el que la paz sea más que una pausa entre conflictos y se convierta en una realidad sostenible para todas las naciones involucradas.